Vale. Buenos días. Hoy hemos asistido al desprecio de la opinión de más de 13.000 personas que querían mejorar su forma de vida en el territorio aragonés. Hemos perdido una gran oportunidad de mejorar de una manera integral toda la cadena de atención a la urgencia y a la emergencia, en la que el transporte sanitario es un eslabón más de la cadena asistencial. Voy por orden. Al señor Izquierdo del Par, que ha votado en contra, que dice que es profundo conocedor del territorio, admiro la capacidad que tiene de asumir cosas totalmente inasumibles. Y ojalá, cuando caiga del alambre, tenga el personal sanitario formado, bien pagado y motivado. Gracias al señor Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, con quien compartimos postulados. Gracias también al señor Corrales, de Podemos, a pesar de la incongruencia de haber sido partícipe de este desastre en el cuatripartito. Igual que a la señora Las Obras de Chunta. Aún así, agradecemos su apoyo a la ILP. Creo que esos 13.000 aragoneses lo agradecen muchísimo. En cuanto al señor Carpi del PSOE, no sé qué problemas tienen ustedes con el Movimiento Ciudadano Teruel Existe, pero estamos en el punto de ser una fijación. Jamás creí que en un debate en el que se hablara de asuntos de vida o muerte, como es el transporte sanitario, la urgencia y emergencia, en el que se debatiera sobre una iniciativa que han apoyado más de 13.000 personas, el PSOE acabaría hablando de los gremlins. Es una falta de respeto del tal calibre que se retrata sola. En cuanto al PP, hemos visto voluntad de mejorar lo que hay, pero al final cero apoyo, todo es palabrería. Me pregunto cómo le explicarán ustedes a cualquiera de más de esas 13.000 personas que han firmado su postura, o a cualquiera de los familiares de alguna de las personas fallecidas por no contar con un buen sistema de atención a la urgencia y emergencia y al transporte sanitario. Es fácil hablar desde una tribuna, pero cara a cara me parece que pocos de los políticos de aquí se atreverían a mantener su postura, porque hablamos de vidas humanas. He escuchado en el debate que el modelo de transporte sanitario internalizado en Baleares tiene un déficit de 17 millones de euros. ¿De verdad no se podría asumir un servicio que generara un déficit similar si es que ocurriera? Y más cuando el Gobierno de PP Vox acaban de subir un 33% la cuantía prevista para la educación concertada, por poner un ejemplo. 112 millones de euros más en 3 años. Hoy se ha retratado todo el mundo, para bien o para mal. Como Movimiento Ciudadano estamos desolados no por nosotros, sino por el esfuerzo de tanta gente que ha habido detrás en estos 2 años de trabajo. Creíamos que darle poder al ciudadano, permitirle participar en las decisiones directas en esta Cámara, era una vía posible. Elegimos seguir el camino largo, plantear una ILP. La primera desde que planteó José Antonio Labordeta hace 3 años sobre el himno de Aragón. Teníamos fe en el sistema, hoy nos vamos decepcionados. Pero vamos a seguir luchando. Esto no se acaba aquí. Hablamos de 2 temas capitales: la vida de las personas en el territorio más despoblado, su derecho a tener una sanidad igual que la de Zaragoza, y de los derechos de unos trabajadores que deben cuidar de esas personas y que están siendo maltratados de forma flagrante. El que hoy se haya rechazado esta ILP nos deja muy preocupados, porque ni siquiera deja la posibilidad de que se resuelva el tema de la conectividad, ni de los programas de formación continua y obligatoria, sobre todo el personal sanitario de la atención primaria, y se deja sin resolver el tema de que las UBIs móviles no tengan médico de manera permanente en su dotación de personal, lo que acarreará con toda seguridad problemas jurídicos importantes en el personal de enfermería. Espero que los colegios de enfermería se posicionen de una manera clara sobre la responsabilidad jurídica que asume dicho personal al asumir traslados en UBIs móviles sin médico presencial. Insisto, esto no se acaba aquí. Muchas gracias.